Listo, ya estamos con la grabación. Bien, voy a compartir mi pantalla y vamos a ver qué tal les fue con la tarea primeramente. Aquí la tengo. La primera que teníamos que hacer era esta, simplificar esta expresión. Quiero que me digan qué respuesta les dio. ¿Cuánto le dio a Juliet? ¿Cuál era la respuesta correcta? En el problema 1. O Jeff, o algún voluntario que lo haya intentado. ¿Cuál les dio? A mí me dio 15, profe. Exacto, así es, esa es la respuesta correcta. ¿A alguien más le dio 15? Selene, ¿cuánto te dio a ti? Me había dado 40. 40, ok. Bueno, vamos a verificar cómo era el procedimiento. Acá a la par tengo una pantalla, solo voy a proyectar, permítanme. Y vamos a hacerlo junto con ustedes. Ahorita quiero que participen de forma libre. Luego yo voy a asignar, cuando ya empecemos con la clase, vamos a ir pidiendo participación individual. Recuerden cuál era el primer paso que se hacía en este tipo de problema para simplificar. ¿Quién lo recuerda? ¿Qué hacíamos con las bases? La factorizábamos. Exacto. Entonces, ayúdenme ahorita y díganme cuánto es la factorización de 15. 3 por 5. Exacto, 3 por 5. ¿Cuánto es la factorización de 14? 2 por 7. Perfecto, 2 por 7. ¿Cuánto es la factorización de 30? 2 por 3 por 5. Ajá, 2 por 3 por 5. Perfecto. Y vamos con 21. ¿Cómo se factoriza 21? 3 por 7. Así es. Y por último, 35. Ah, no, todavía falta 80. 35, ¿cómo se factoriza? 5 por 7. Así es. Y el último, 80. ¿Cómo factorizamos 80? 2 a la cuarta por 5. Así es. 2 a la 4 por 5. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora es sustituir. En esa expresión que dice t, yo voy a sustituir estos valores que acaban de dictarme. Y escribir que t es igual a lo siguiente. En vez de 15, yo voy a poner 3 por 5 elevado a la 4. Después dice por, en vez de 14 voy a poner 2 por 7 elevado a la 9 por 2 por 3 por 5 elevado a la 2. Y en la parte de abajo escribo, de igual forma, estoy sustituyendo las bases. 3 por 7 elevado a la 6 por 5 por 7 elevado al cubo por, en lugar de 80 pongo 2 a la 4 por 5 elevado al cubo. Bien, ahora ¿qué hacemos? ¿Quién recuerda qué pasa con cada una de estas bases que están dentro del paréntesis y la potencia que está afuera? ¿Quién no recuerda esa propiedad? Voy a hacerlo más grande para que lo vean mejor. Bien, recuerden la siguiente propiedad que decía, lo voy a poner en una esquinita, por acá, que nos decía que A a la N por un B a la N, ¿a qué iba a ser igual eso? ¿Quién nos recuerda? Vamos a preguntarle a Jeff. ¿Recuerdas esa propiedad? ¿Qué iba a ser igual? Cuando yo multiplico dos cosas con igual exponente.
Jeff, activa tu audio en la parte inferior. Busca este icono de un micrófono y solo lo presiona. Los dos quedan elevados a la misma potencia. Exacto. Entonces eso mismo vamos a hacer. Nos queda el producto de A por B elevado a la misma potencia. Entonces mire que vamos a hacer lo contrario. Aquí ya tenemos algo dentro de paréntesis que se está multiplicando elevado a una potencia. Esta es la parte que tenemos. Y la vamos a convertir a esto. A que cada uno de esos factores queda elevado a la potencia indicada. Entonces en este problema es como que tuviéramos 3 a la 4 por 5 a la 4 por 2 a la 9 por 7 a la 9. El otro 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5 al cuadrado. Entonces, como pueden ver, cada factor dentro del paréntesis queda elevado a la potencia que está indicado. Todo esto entre. ¿Quién me puede decir que voy a escribir en la parte de abajo? Siguiendo el mismo argumento. Vamos a pedirle el favor a Ashley. Ashley, díctanos qué pongo aquí abajo. Igual recuerda, busca este icono y lo presionas para que actives tu audio. ¿Pudiste, Ashley? Sí, parece que no. Vamos con Julio. Julio, ¿qué hacemos acá entonces? Hacemos exactamente lo mismo. Nos quedaría, vean, la base es 3 y está elevado a la 6. Entonces nos queda 3 a la 6 por 7 a la 6 por, en este caso las bases son 5 y 7, quedarían elevado al cubo. 5 al cubo por 7 al cubo. Y acá hay algo importante, sería 2 a la cuarta elevado al cubo. Pero eso nos transmite a otra propiedad que tenemos. Voy a hacerlo aquí abajo también. Tengo 2 a la 4 y está elevado al cubo. ¿Qué propiedad utilizo ahí? Jacqueline, ¿cuál es la propiedad que utilizo ahí? Repita la pregunta, por favor. Okay. Si tengo 2 a la 4, esto Ujú. que ve ahí, y eso está elevado al cubo, ¿a qué sería igual el resultado? 2 a la 12. Exacto. Si ven, las potencias se multiplican. 2 a la 12 sería el resultado. Entonces eso voy a colocar acá directamente. Entonces voy a poner 2 a la 12 por 5 al cubo. Ahora ya viene la parte más fácil del problema, que es solo identificar los que tienen igual base. Por ejemplo, en la parte de arriba, yo observo que hay un 3 a la 4. ¿Dónde miran otro factor con base 3 ustedes? En la parte de arriba. ¿Dónde lo miran? Profe, 3 al cuadrado. Exacto. Entonces, miren, tenemos un 3 al cuadrado y un 3 a la cuarta. Como ambos tienen igual base, la propiedad dice que ¿qué pasa con sus potencias? Voy a dejar la misma base 3, pero ¿qué pasa con las potencias 4 y 2? Se suma. Exacto. ¿Y cuánto es 4 más 2? Ponemos ahí 6. 6. Vamos a hacer lo mismo ahora con la base 5. Aquí tengo un 5 a la 4, un 5 al cuadrado. ¿Cuál sería el resultado entonces? 5 a la cuánta. Ajá, exacto, a las 6. Y con el 2, ¿cuánto sería el resultado con 2? Tengo un 2 a la 9 y tengo un 2 al cuadrado. ¿Cuánto sería el resultado? 2 a la 11. Exacto, 2 a la 11. Y el 7, como está solito,
pues solo lo reescribo por 7 a la 9. Vamos con la parte de abajo. Igual con el 3. ¿Quién me dice cuál sería la potencia que resulta para el 3 en la parte de abajo? 3 a la cuánto. Solo se reescribe. Quedaría igual, ¿no? Porque no hay otro 3. Entonces 3 a la 6 es el único que está. Ahora con el 5, ahí sí hay varios. Está 5 al cubo y otro 5 al cubo. Entonces nos quedaría ¿cuánto? 5 a la 6. Perfecto. Con el 2, 2 a la cuánto. Igual. Quedaría igual. 2 a la 12. Y veamos qué pasa con el 7. 7 a la 6 por un 7 al cubo, ¿cuánto sería? 7 a la 9. Así es. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Solo es simplificar. Miran algo que se repite tanto arriba como abajo. Sí, Sí. lo único que no se repite es el 2. El 2 a la 11 y el 2 a la 12. Entonces eliminamos esto, eliminamos esto, eliminamos esto. Y solo nos queda 2 a la 11 entre 2 a la 12. Si se fijan, también hay una propiedad que dice que yo estoy dividiendo dos números con iguales bases y distintos exponentes. ¿Cuál sería el resultado según esa propiedad? ¿Qué pasa con los exponentes 11 y 12? Se restan. Exacto. Entonces me quedaría 2 elevado a la 11 menos 12. ¿Cuánto es 11 menos 12? Menos 1, ¿verdad? ¿Y cuánto es todo número elevado a la menos 1? La última vez lo aprendíamos. Sería 1 entre 2. Exacto. Ahí está. Y este sería la respuesta final para el problema. Nos da 1/2. ¿Sí? Ahí lo tenemos hecho. ¿Preguntas sobre la resolución? ¿Hay dudas o está claro? ¿Van a anotarlo o ya puedo comenzar con la clase de hoy? Podemos anotar. Ok, le voy a dar un tiempo entonces para que lo anoten. Voy a poner más grande. Ahí está. Ustedes me avisan. Ok, vamos a ver hoy. Están 14 personas. Vamos a tratar de ir contactando a los que no se han podido conectar. A ver qué pasó. Hoy no tuvieron problema, ¿verdad? Al ingresar a la plataforma. Osman, usted no estuvo, ¿verdad? El lunes. En la participación. No, profesor. Ok. No tuvo ningún inconveniente para entrar. Ahorita aquí a Microsoft. No. Perfecto. Está bien. Vamos a dar un minutito más. Algo importante, pero entonces apagó el celular, es que este tema, el de propiedades de potencia y el de radicales, que es la clase de hoy, viene para los temas de examen. De hecho, pueden anotarlo por ahí para que sepan cuáles van a ser los temas de examen de la unidad de aritmética. Son solamente 3. El primero es con máximo común divisor y mínimo común múltiplo. Esa fue la clase 3. Eso viene al examen. Viene la clase 7 y 8,
que tiene que ver con exponentes y radicales. Y también viene la clase que tenía que ver con fracciones. ¿Ok? Creo que esas tres cosas. Si no, cualquier cosa yo se lo confirmo en el grupo más tarde. Ya terminaron de copiar. Juniet, ya terminó de copiar. Todavía no, profe, todavía no. Ok. Bien, ustedes me avisan. Profe, ese ejercicio quedó de tarea, ¿verdad? ¿O no? Sí, este fue el que dejamos de tarea. Pero en las opciones de la respuesta no está un medio. Vamos a verificarlo. No solo entero, ahí hay un medio. Ujú. Bueno, vamos a verificar si copié mal las potencias. Primero es 4, 9. Aquí está el error. Sí, tienen razón. Vean. Bueno, les va a quedar como referencia. La única diferencia va a ser esta potencia. No me fijé bien. En el problema, si se fijan en la tarea, ahí sale potencia 3. Aquí en lugar de 2. Entonces eso va a afectar un poco. Tanto el 2, el 3 y el 5 van a quedar aumentados en una unidad acá. Aquí serían 3. Aquí también sería 3 y 3. Y eso va a afectar el resultado. Entonces, considérenlo como otro problema. Pero en realidad sí es cierto. La respuesta correcta acá es 15. Con esa variación del 3. No me fijé aquí cuando lo escribí. Ya terminaron, ahora sí. Ahí corrijanlo aparte y sí les tiene que dar 15. Tienen este como ejemplo. Bien, entonces ya vamos al inicio. Voy a quitar esta pizarra. Y aquí tenemos la clase de hoy. Ahí después He hecho el segundo, profesor, porque estaba feo el segundo. Ah, el segundo. ¿Quieren que lo haga? Ok, permítanme pues. Yo les mandé un video de cómo se hace. Está algo difícil porque se adelanta un poco a un tema que no hemos visto. Lo vamos a ver en álgebra, que es factor común. En factor común, esa era la clave para realizar ese problema. Vamos a ver aquí rápido. De todas maneras, la clase de hoy es bastante rápida y que bien nos da tiempo de hacer la tarea. Bien, voy a ver. Y me ayudan a corregir si copio algo mal o está todo bien. Y está el problema. Dice, voy a escribirlo aquí a la par y ustedes me ayudan a revisar si está bien escrito. A ver. Hay que simplificar la expresión 7 elevado
a la 2m más 1 más 49 elevado a la m más 1 entre, realmente está bien fácil, 49 elevado a la m más 1 menos 7 elevado a la 2m más 1. Bien, empecemos. Según el problema anterior y todo lo que miramos la clase anterior, ¿qué es el primer paso que se hace? ¿Quién nos recuerda? Factorizar. Exacto. ¿Y cuál de estos se puede factorizar? ¿El 7 o el 49? El 49. Así es. ¿Y quién me dice cuál es la factorización de 49? ¿A qué es igual 49? 7 al cuadrado. Exacto. Entonces vamos a escribirlo. Y 49 es lo mismo que yo tenga. Voy a reescribir esto. O aquí lo voy a hacer de un solo. Voy a borrar 49. Aquí y acá. Y vamos a colocar en lugar de eso 7 al cuadrado. Y miren, aquí 7 al cuadrado. Y está elevado a su otra potencia. Entonces miren algo curioso donde está el 7 al cuadrado. Primero tenemos en la parte de arriba 7 al cuadrado y está elevado a otra potencia. ¿Quién recuerda qué es lo que ocurre con esas potencias? Se multiplica el 2 por m más 1. Exacto. Eso es la propiedad que decíamos potencia de potencia. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El primer término queda igual. 7 elevado. Voy a hacerlo un poquito más delgado esto. A la 2m más 1. Pero el otro, ayúdenme con la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por m más 1? Queda 7, 2m más 2. Exacto. ¿Se acuerdan? Se multiplica término por término. 2 por m nos da 2m. Y 2 por 1 nos da 2. Entonces voy a escribir acá 7 elevado a la 2m más 2. Y en la parte de abajo, ¿cuánto me quedaría? Es similar. ¿Logran verlo? Se multiplican. De hecho, es la misma multiplicación. Y nos queda 7 elevado a la 2m más 2. Menos 7 elevado a la 2m más 1. Ahora bien, aquí entra en juego lo que les decía de factor común. Miran algo que se repite en los dos términos de arriba. ¿Qué? El 7 elevado a la 2 más, a la 2m más 2. Lo que se repite. Exacto, eso se repite arriba y abajo, pero centrémonos por el momento, cuando tenemos sumas en fracciones, lo tenemos que trabajar por separado. Primero resolver el numerador y luego el denominador, por aparte. Entonces centrémonos ahorita acá, en el numerador. ¿Están de acuerdo conmigo que cada término tiene la misma base 7, verdad? Y están elevados a ciertas potencias. Entonces, cuando eso ocurre, yo puedo sacar factor común. ¿Cuál va a ser el factor común? El 7 elevado a la menor potencia. ¿Quién es menor? ¿2m más 1 o 2m más 2? ¿Quién dirían ustedes? ¿Cuál de estos dos es menor? 2m más 1. Exacto, entonces el factor común es 7 elevado a la 2m más 1. Avancemos y hagamos lo mismo abajo. ¿Cuál sería el factor común en la parte de abajo? Lo mismo, misma base y eligen el menor exponente. ¿Cuál es menor de los exponentes? 7 a la 2m más 1. Exacto, 7 a la 2m más 1. Bien, ¿qué hacemos ahora una vez que identificamos el factor común? Lo que hacemos es dividir cada término entre el factor común y escribir la respuesta en ese paréntesis que puse acá. Vamos a hacerlo por aparte. Por ejemplo, en el primer caso, el primer término es 7 elevado a la 2m más 1. Y lo divido entre 7 a la 2m más 1. ¿Cuánto me daría esa división? ¿Cuánto es 7 a la 2m más 1?
entre 7 elevado al lado m más 1. ¿Cuánto es eso? Según las propiedades que mirábamos. 1. 1, exacto. ¿Por qué? Porque son exactamente el mismo valor. Y todo número dividido entre el mismo nos da 1. Entonces ese resultado yo lo pongo acá dentro del paréntesis. Y aquí escribo 1. Más, porque aquí dice que se suman, pongo más por esa razón. Y ahora divido el segundo término. ¿Cuál es el segundo término? 7 elevado a la 2m más 2. Entonces pongo aquí 7 elevado a la 2m más 2 entre siempre el factor común, que es 7 elevado a la 2m más 1. Ayúdenme ahora. ¿Cuánto sería esta división de acá? ¿Qué propiedades utilizo de las potencias? Noten 7 a la 1. Exacto. Si recuerdan, se deja la misma base y se restan los exponentes. 2m más 2 menos 2m más 1 nos da 7 a la 1. ¿Pero cuánto es 7 a la 1? 7. Entonces aquí pongo 7. En la parte de abajo son divisiones similares. Cuando yo divida 7 al lado m más 2 entre 7 al lado m más 1, me va a dar esta respuesta. Entonces pongo 7. Menos, ahora 7 elevado al lado m más 1 entre 7 elevado al lado m más 1, este entre este, nos va a dar 1, ya lo habíamos hecho anteriormente. Y ahí ya casi vamos a terminar. Se lo vamos a mover un poco. Céntrense en esta última fracción que tenemos. Miran algo que se repite exactamente igual arriba y abajo. El 2m. Ajá, 7 elevado al lado m más 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago cuando algo se repite arriba y abajo? Lo Se simplifica. lo tacha, Exacto. lo simplifica. Y ahora solo resuelvo lo que está entre paréntesis. ¿Cuánto es 7 más 1? 8. 8. ¿Y cuánto es 7 menos 1? 6. 6. 6. Exacto. Y ahora, 8 entre 6 lo puedo simplificar. ¿Qué puedo sacarle? Mitad. Mitad de 8 4 tercios. 4. y mitad de 6. Entonces, 3. respuesta final, 4 4 tercios. tercios. ¿Cuál era la respuesta correcta? El inciso E. ¿Logran verlo? Entonces, vean, no estaba difícil en realidad. Solamente se adelanta un poco. Ahí lo vamos a ver más adelante cuando entremos a álgebra, a ese tema de factor común. Se logró entender, sí, la solución. Miren que hasta en una línea salía. ¿Preguntas ahí? Ricardo, ahora sí está claro. Sí, es que yo lo había hecho. No sé si recuerda que yo le mandé el mensaje en Sí, WhatsApp, sí. pero tenía pues mis dudas. Ah, ok. Sí, no te preocupes. Bien hecho por el esfuerzo. Ok, ahora sí, entonces, vamos a empezar con la clase de hoy. Solo voy a dejar de proyectar el celular. Listo. Bien, entonces hoy vamos a ver lo que son radicales y sus propiedades. Entonces, es algo similar al tema anterior. De hecho, los radicales yo lo puedo escribir como potencia, de esta forma. Por poner un ejemplo, voy a escribir acá. Si yo tuviera la raíz cuadrada de 5 al cubo, ¿quién sabe cómo lo puede escribir eso como una potencia? 5 a la 3 media. Exacto. Entonces vean, ¿cómo yo convierto un radical a una potencia? Simplemente dejo la misma base y la potencia que tenga acá lo dejo en el numerador y el índice del radical pasa a ser el denominador de la potencia. En este caso, como ustedes dijeron, es igual a 5 elevado a la 3 media. En general, apréndanse esa formulita. Si yo tengo a elevado a la m sobre n, es como que yo tuviera la raíz enésima de a
elevado a la m. Entonces, identifiquemos los elementos. El índice del radical pasa a ser el denominador de la potencia. Ahí lo tiene. La potencia de la cantidad subradical llega a ser el numerador de la potencia. Y esta base sigue siendo la misma. La base no cambia. Entonces, teniendo esa formulita, ustedes pueden convertir cualquier expresión con radicales, la pueden pasar a una potencia racional. ¿Ok? Entonces, eso vamos a ver. Y aquí tienen el listado de todas las propiedades que ya miramos en la clase anterior. Por ejemplo, si yo estoy multiplicando dos números con bases iguales, ¿qué pasaba con su exponente? Según la propiedad 1. ¿Qué ven ahí? Se suman. Exacto. Entonces, no importa si las exponentes ahora son racionales, no importa. Lo mismo ocurre. Siempre se suman. Ahora, si se multiplican dos números con bases distintas, pero con igual exponente, ¿a qué va a ser igual? Según la propiedad 2. Noten ahí qué pasa con las bases y qué pasa con el exponente. Cambia. Se escribe, El exponente es cambia el o no mismo. cambia. Ajá, es Es el el mismo. mismo. Sí, cambia. Y en la parte de abajo, Se escriben ambas bases en paréntesis. exacto, se multiplican. Se multiplican las bases por separado y la potencia es la misma. Entonces, si se fijan, son exactamente las mismas propiedades que ya vimos en la clase anterior. Igual a 5. Tengo una potencia de otra potencia. ¿Qué hacíamos? Multiplicábamos. Y miren, eso es lo que resultó, la multiplicación. Entonces, por esa razón, no se nos va a hacer difícil comprender este tema porque es como una extensión del tema anterior. Igual, cuando hay una potencia negativa, siempre colocamos 1 entre la misma base elevado a esa potencia, pero ahora positiva. Entonces, ahí pueden solo anotar en sus cuadernos ahí esas propiedades que son las mismas de la clase anterior, pero ahora con exponentes racionales. Ahí lo pueden anotar luego para seguir avanzando. Y vamos a poner estos ejercicios propuestos. Según lo que miraban anteriormente, ¿quién me puede decir a qué es igual el primer resultado? Primer pregunta para Kevin. ¿Cómo son las bases en el inciso A? ¿Iguales o distintas? Es distinto. El problema A es esta, las bases. ¿Cómo son esas bases? Ah, son iguales las bases. Son iguales. Entonces, si te fijas, ¿cuál propiedad sería? ¿La 1 o la 2? La 2. La 2 es esta y la 1 es la de acá. ¿Puedo opinar? La 1. Sí, exacto, Osman, es la 1. Porque en la 1 tienen bases iguales. ¿Y qué pasaba con las potencias según la propiedad 1? Miren, ¿qué pasaba con esta potencia y esta potencia? Se suman. Exacto, entonces, ¿cuánto va a ser el resultado aquí? Se deja la misma base A. ¿Y cuánto es 1/3 más 1/2? ¿Quién me puede decir eso? 1/6. Entonces, la respuesta final sería seguro que 1/6. Perdón. ¿Cuánto sería? 1/5. 5/6. 5/6. Recuerden, ¿cómo se suman fracciones? Vamos a sumar esta. 1/3 más 1/2. No se suman frente a frente, porque si lo sumara frente a frente me quedaría 2/5. Pero no es así. Recuerden que los denominadores se multiplican frente a frente. El 3 se multiplica por el 2 y el resultado se escribe en el denominador. ¿Cuánto es 3 por 2?
6, ¿verdad? 6. Así es. ¿Y qué pasa en la parte de arriba? En la parte de arriba yo multiplico en cruz. Primero 1 por 2, ¿cuánto es? 2. 2. Más, ¿cuánto es 3 por 1? 3. 3. ¿Y cuánto es 2 más 3? Que es lo que está escrito arriba. 5. Entonces 5 entre 6. Esa sería la respuesta final. Entonces respuesta sería a elevado a la 5 sexto. Traten de hacer ahora el inciso D. ¿A qué sería igual el inciso D? Les voy a dar un minuto para hacer el inciso D. 13 sobre 12 me da a mí. ¿Cuánto? 13 sobre 12. Ok, Ricardo, vamos a ver a alguien más que tenga otra alternativa. Vamos a ver cuánto le queda de tiempo. Ni lo comencé. Ok, en la próxima. Bien, entonces vamos a preguntarle a Julio. Julio, ¿cuánto te da el inciso D? Parece que Julio todavía tiene problemas para activar su audio. Vamos a preguntarle a Denise entonces. Denise, ¿cuánto le da a usted? Recuerde que solo busca este icono como micrófono y lo presiona. Vamos a ver. Darling, ¿cuánto le da a usted? Bien, vamos a hacerlo más fácil. Observen que es una potencia elevada a otra potencia. ¿En qué propiedad aparece eso? Vamos a preguntárselo veamos, a Sabine. Sabine, ¿en qué propiedad aparece eso? Una potencia elevada a otra potencia. ¿La escuchamos? ¿Observe bien? En las 5. Exacto, miren, ahí está en la 5. Aparece una potencia dentro de paréntesis elevada a otra potencia. ¿Y qué pasa con los exponentes? Dijimos. ¿Qué operación resulta acá? Multiplican. Exacto, Ashley. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Miren, tenemos 6 multiplicado por 1/2. ¿Quién me dice cuánto es 6 por 1/2? 3. Exacto, entonces respuesta final, x al X al cubo. cubo. Perfecto, así es. Ahora vamos a ver. Ricardo, ¿usted por qué le dio 13 medio? Pero es que yo estaba haciendo el B, no el D. Ah, ya. Entonces Yo pensé que era el B que íbamos a hacer. ok, dele gracias. Bueno, vamos a verificarlo rápido. ¿Cuánto es menos 1/4 más 4/6 más 2/3? ¿Cuánto les da? Menos 1/4 más 4/6. Podemos hacerlo primeramente acá. A ver, acá. 4/6 menos 1/4. Según lo anterior, ¿qué hacía con los denominadores?
Se multiplican. ¿Cuánto es 6 por 4? 24. 24. Ok, 24. Y en la parte de arriba voy a restar, porque aquí dice que se resta, la multiplicación en cruz. ¿Cuánto es 4 por 4? 16. 16. 16. Menos, ¿cuánto es 6 por 1? 6. Ok, ¿cuánto es 16 menos 6? 10. 10. Entonces nos queda 10 sobre 24. ¿Y cuánto? Bueno, se puede simplificar eso. Sí. Sacamos mitad. 5. Mitad de 24. 12. 5. Entonces, queda aquí 5 doceavos, pero no hemos terminado. Porque solo hemos sumado las primeras dos potencias. Esta y esta de acá. Todavía nos falta este resultado que nos dio sumarlo con 2 tercios. Entonces venimos y sigamos. 5 doceavos más 2 tercios. Ok, entonces en este caso hay dos formas de hacerlo. Seguimos la regla anterior o el mínimo como múltiplo en la parte de abajo. ¿Cuánto es el mínimo como múltiplo entre 12 y 3? ¿Quién sería? El 3. Recuerden que es mínimo común múltiplo, o sea que es un múltiplo de 12 y un múltiplo de 3, no máximo común divisor. 4. 4 es divisor de 12, pero no de 3. 12. Bueno, es el 12 en realidad, porque el 12 es múltiplo del mismo 12 y 12 también es múltiplo de 3 y es el menor que tiene en común, así que sí es 12. Mínimo común múltiplo 12. Ahora, ¿qué hacemos? 12 entre 12 nos da 1. A Y 1. lo multiplicamos ese resultado por el numerador. 1 por 5 nos da 5. Más 12 entre 3 es 4. Por 2, 8. Entonces 5 más 8, ¿cuánto nos da? 13. 13 sobre 12. Entonces esa sería la potencia de A aquí. A elevado a la 13 sobre 12. ¿Qué significa si yo lo escribiera en forma de radical? Sería raíz doceava de A elevado a la 3. ¿Preguntas ahí? Entonces ahí solo hemos practicado las propiedades anteriores. Pero vamos a entrar más en lleno ahora y verlo directamente no como potencia, sino como radicales. Vamos a pedirle a Juniet que nos lea este párrafo de la definición de radicales, por favor. Operación que permite hallar un valor que multiplicado tantas veces como lo indica el índice del valor que se encuentra dentro del radical, el cual recibe el nombre de radicando. Para lo anterior se define. Gracias. Entonces miren, aquí ya nos dicen la definición. ¿Quién es el radicando? Lo que está debajo de qué cosa. ¿Quién nos ve? Dice, el valor que se encuentra dentro del radical se llama radicando. ¿Qué valor está aquí dentro del radical? ¿La n o a a la m? A a la M. Exacto, entonces esto de acá, lo que está debajo de la raíz, siempre se llama radicando o cantidad subradical. En cambio, el numerito que está aquí afuera, ¿cómo se llama? Aquí lo tiene. Índice de raíz. Exacto, índice de la raíz. Entonces ahí lo tiene. Lo único que significa es que voy a buscar un número que multiplicada este número de veces del índice
me dé como resultado la cantidad subradical. Ejemplos de eso. Raíz cúbica, por ejemplo, de 125. Ok, ¿cuánto es la cantidad subradical? O el radicando. 125. ¿Cuánto es el índice? 3. 3. Entonces significa que yo tengo que buscar un número que multiplicado este número de veces, 3 veces, me dé como resultado 125. Piensen en un número que multiplicado por el mismo 3 veces. 5. Exacto, vean. 5 por 5 por 5 es 3 al cubo. 5 al cubo, perdón. 5 al cubo es 125. Entonces eso sería la respuesta 5. Porque 5 elevado al índice da como respuesta la cantidad subradical. Otro ejemplo. Raíz cuadrada de 9. Tengo que buscar un número que multiplicada, ¿cuántas veces me tiene que dar 9? 3 al cuadrado. Exacto. La respuesta sería no 3 al cuadrado, sino 3. Porque 3 elevado al cuadrado, que es el índice, es igual a 9. Recuerden que cuando es cuadrado no es necesario poner el índice. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pasemos a hacer estos ejercicios. ¿Cómo convertir esto de potencia a radical? O al revés, de radical a potencia. La clave está en primeramente factorizar. Eso ya les dije de la clase anterior, es fundamental en todo. Saber factorizar los números. Por ejemplo, tenemos este caso de acá. Te voy a hacer el primero. ¿Cuánto es el radicando acá? 27. Exacto. ¿Quién me dice cómo se factoriza 27? Pues, tiene Podemos tercia. Ajá, ayúdenme. ¿Tiene tercera? Tercia. Sí, tercera. ¿Cuánto es? 9. ¿Qué Y más 9 tiene 9? también. ¿Tercera? Tercera. Ajá, queda 3. ¿Y esto qué tiene? Tercera. Y nos da 1. Entonces, ¿qué significa? ¿Cuántas veces se multiplica el 3? 3 veces. 3 veces. Entonces, 3 al cubo es lo mismo que decir 27. Por lo tanto, el primer ejercicio yo lo puedo escribir como raíz cuarta de 3 elevado al cubo. Pero anteriormente habíamos visto que esto se puede escribir como una potencia racional. ¿Quién me dice cuál sería la potencia racional de eso? ¿Cambia la base o sigue siendo igual? Igual. Base igual 3. ¿Quién pasa a ser el numerador? ¿El 3 o el 4? El 3. Exacto. Y el denominador es el índice. Entonces ahí yo ya he convertido este número que está en radical a un número como potencia. ¿Ya lo vieron? Eso es lo que quiero que hagan con los demás. En este caso es al revés, en el B. Ya lo tengo como potencia, lo quiero convertir a radical. ¿Cuánto sería 7 elevado a la 4 tercios si yo lo escribo como radical? Raíz cúbica Exacto. de 7 a la 4. Perfecto. Ahí. Raíz cúbica, recuerden, el índice es el denominador. Ahí está raíz cúbica. De 7 la base no cambia. Y el numerador es la potencia de acá. Perfecto. Ahí tienen dos ejemplos. Anótenlo. Y traten de hacer los demás ahorita. Les voy a dar, ahora sí, déjenme ver. ¿Cuánto les doy? Unos 2 minutos. Son bastante rápidos estos ejercicios. Ahí está corriendo el tiempo ahorita. Hagan los demás, el C, D, E y F.
¿Cuál profesor dejó? Profesor, Del C, el del D, C, del C al F. el D de un solo se le saca raíz. Tienen que, O lo recuerden, simplifico. factorizar primero. Si no se puede, pues lo dejan así indicado nomás. Si no tiene factorización que se pueda salir de ahí con potencia. Ok, se acabó el tiempo. Vamos a ver. Voy a preguntar al azar. En el orden que esté acá. Ok, Randy, ¿cuánto te dio el inciso C? 5. Ok, raíz quinta. 5. Ajá. Raíz cuadrada, 81. 5 raíz cuadrada 81. Recuerda que no se lee así. Se lee raíz quinta. Ok. Raíz quinta. Cuando el índice cambia, ya no es raíz cuadrada. Por ejemplo, si el índice es 5 es raíz quinta. Si el índice es 3 es raíz cúbica. Si el índice es 10, raíz décima. Así. De 81. Pero otra cosa, 81 no se puede factorizar 81. ¿Qué dicen los demás? 9 por 9 elevado al 9, a la 9. Entonces podemos dejarlo así como 9 al cuadrado. Pero incluso el 9 también se puede factorizar. El 9 totalmente factorizado 81, ¿cómo sería? En base prima. Hagámoslo si quieren. ¿Qué tiene 81? Tiene mitad. ¿Qué dice? Tercero. Ajá, ¿cuál es la tercera de 81? 27. Ujú. Y 27 ya lo habíamos factorizado anteriormente, que era 3 veces 3. 1, 2 y 3. Y así nos llevamos a 1. Entonces, si se fijan en total, ¿cuántas veces aparece el 3? 4. Entonces, es más conveniente escribirlo así. Randy, no significa que lo que tú pusiste estaba mal, estaba bien. Pero, ¿por qué es más conveniente utilizar bases primas? Por la misma razón que les expliqué en la clase anterior. Porque de esa forma se nos va a hacer más fácil simplificar expresiones más adelante. Cuando ya estén combinadas operaciones como multiplicación, suma, resta, etc. Cuando ustedes tienen base prima, va a ser más fácil simplificar. Entonces traten siempre de apegarse a eso, que cuando ustedes factoricen, factorícenlo con bases primas. O sea, 2, 3, 5, 7, 11, 13, solo números así. Muy bien. Vamos con el D. Para Leandro. ¿Cuánto te dio el D? Yo no lo supe resolver, profesor. Pues no, hagámoslo acá, no hay problema. ¿Cómo factorizarías el 12? Mitad. Si no estoy mal, queda en 3. 2 de raíz de 3 queda. 2 enteros, raíz de 3. Exacto. Vamos a ver por qué le dio eso. Fíjense, paso número 1 siempre es
factorizar la base. Entonces, Leandro, ayúdame. Tengo 12. ¿Qué le saco al 12? Mitad. Ok, mitad de 12, ¿cuánto es? 6. 6. Ujú. Al 6, ¿qué le puedo sacar? Mitad igual. Mitad, muy bien. Mitad de 6. 3. 3. ¿Y al 3 qué le puedo sacar? Tercera de 3. Tercero. 1. Perfecto. Entonces, en otras palabras, el 12 es como que yo tenga 2 2 al cuadrado por 2 al 3. cuadrado. ¿Por cuánto? Por 3. Así es. Por 3, muy bien. Y recuerden, el hecho que fuera raíz sin índice, ¿qué valor representaba eso? Un 2. Un 2. Y la raíz pasa a ser, recuerden, el denominador, ¿verdad? En la potencia. Entonces, como que tengamos 1 sobre 2. Voy a borrar esto mejor. O incluso, recuerden de que como es raíz cuadrada, entonces una raíz, en general, la raíz enésima de algo, una x, por ejemplo, yo lo puedo escribir como x elevado a la 1 sobre n, ¿ya? Entonces eso voy a hacer acá. La parte de abajo ya lo factorizaron, que es 2 al cuadrado por 3, y lo voy a elevar a la 1 sobre 2, porque es raíz cuadrada. Pero ahora, recuerdan que lo que vimos en la tarea y en la clase anterior, tengo un producto entre paréntesis elevado a una potencia. ¿Qué pasa con esa potencia y con esta base? ¿Quién no recuerda? Se multiplican. Cada uno de las bases queda elevado a esa potencia de afuera. Entonces, como que yo tenga el 2 al cuadrado solito elevado a la 1 medio, que es la potencia. Lo escribo muy grande. A la 1 medio. Por, aparte del 3, elevado a la 1 medio. Ahora centrémonos en la primera parte, que dice 2 al cuadrado elevado a la 1 medio. Es una potencia de otra potencia, ¿verdad? ¿Quién recuerda qué pasa con esas potencias? Se multiplica. Ajá, entonces, ¿cuánto es 2 por 1 medio? 1. 1. Entonces nos quedaría 2 elevado a la 1. ¿Y cuánto es 2 elevado a la 1? 2. Es el mismo 2. Entonces queda respuesta final 2, solito el 2, por 3 elevado a la 1 medio, que es equivalente a lo que ustedes decían, 3 raíz de 3, pero como la idea era no dejar raíces, sino en potencias racionales, entonces así sería el resultado. 2 entero por 3 elevado a la 1 medio. ¿Preguntas ahí? Profe, porque cuando lo multiplicó 2 por 1 medio, le dio 1. Bueno, hagamos esa parte aquí. Yo tengo 2, que es la potencia de aquí, ¿verdad? Y se multiplica por 1 medio, que es la potencia que está aquí afuera, ¿verdad? Si te fijas, este 2 se simplifica con este 2, porque uno está en el numerador, otro en el denominador, y nos da 1, que fue la potencia que se puso aquí. Ahora sí. Sí. Gracias. ¿Otra pregunta? No hay. Bien, entonces ya tienen la respuesta del D. Bien, vamos ahora con el E. Vamos a elegir a Osman. Osman, ¿cómo te dio el E? Ese yo no lo resolví. Ok, igual, entonces ayúdanos a hacerlo. Osman 64, ¿cómo lo podemos factorizar? 2 a la 6. 2 a la 6. ¿Están de acuerdo los demás? Sí.
Entonces esto es igual a que yo tenga raíz sexta, ¿verdad? De 2 elevado a la 6. Pero según lo anterior, vean, cuando yo tengo raíz enésima de algo elevado a una potencia, ¿cómo lo reescribo? ¿Qué base pongo? ¿Cuál sería la base aquí? El 6. Vean acá. El 2. Exacto, la base no cambia. Miren este recuadro, esta formulita, apréndansela siempre. El 2, la base no cambia. Entonces la respuesta aquí sería base 2 6 sobre elevado, 6. exacto, a la 6, que es Sobre la 6. potencia del 2, entre el índice, que es 6. ¿Y cuánto es 6 entre 6? 1. 1. Entonces eso significa que es 2 a la 1. ¿Y cuánto es 2 a la 1? 2. Respuesta final 2. Entonces ahora bien, aquí ustedes me hubieran dicho, ¿y por qué no lo hice de un solo? Y simplifiqué aquí, sacar 6 con 6 y respuesta da 2. ¿Verdad que ya están acostumbrados a hacer eso? Ya lo han hecho anteriormente, pero ¿qué pasa? Aquí les estoy mostrando de dónde es que es posible hacer esa simplificación. Porque realmente esto es como que yo esté dividiendo el 6 entre 6, por eso nos da esta potencia 1, y por eso es que sale el 2 del radical. Y la respuesta final sería 2. ¿Alguna pregunta con eso? ¿Está bien, L? Bien, vamos con el F. Vamos a preguntárselo a Jeff. Jeff, ¿cuánto te dio el F? El F era muy similar a este. Jeff, Resuelto. ¿cuánto te da? No lo he resuelto, no lo he completado. Ah, bueno, tranquilo. Igualmente, la base. ¿Cuánto es la base en el problema F? 100. Bien, la base. ¿Cómo factorizas el 100? Sacándole mitad. Tiene 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Exacto. Entonces lo sustituyo. Y en vez de 100, yo voy a escribir 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Pero miren, dice que todo esto está elevado. ¿A qué potencia? ¿A cuánto está elevado el 100? A la 1. A la 1. Vean bien acá. ¿A qué potencia está elevado el 100? A un medio. A un medio, exacto. Y la potencia un medio, ¿cómo lo puedo escribir como radical? Según esta fórmula que les puse acá. ¿Qué valor tendría la n si es un medio? Raíz cuadrada. Exacto. Entonces en vez de poner un medio, yo voy a poner raíz cuadrada. Raíz cuadrada de todo esto. Y como ya les demostré anteriormente, ¿por qué es posible simplificar? Simplifico este 2 con el de la raíz. También este 2 con el de la raíz. Y ambos salen del radical. ¿Y me queda cuánto? 2 por 5. ¿Y cuánto es 2 por 5? 10. 10. Y esa sería la respuesta final del ejercicio F. La respuesta sería 10. Y ahí ya hemos terminado. ¿Preguntas con eso? No hay. Ok. Entonces ahora esto sí quiero que lo anoten. Voy a dar unos minutitos porque son las propiedades.
de radicales directamente. En vez de verlos como potencias, que es lo que hemos visto anteriormente, pasemos directamente a verlos como radicales. Por ejemplo, mientras lo van copiando, solamente se los menciono qué es lo que significa. Acá tenemos una multiplicación de dos radicales con igual índice. Miren, aquí n, aquí también n, y las bases son distintas. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Dejamos el mismo índice, raíz enésima, ¿y quién pongo en la parte subradical? El producto de ambas radicales, A por B. Apréndanse esa regla. ¿Qué pasa con la multiplicación? Lo mismo. Tengo la misma raíz enésima porque ambas son raíz enésima. ¿De qué cosa? De la división entre las cantidades subradicales. Aquí está. Y como sabemos, una división yo la puedo escribir como una fracción, así que escribirla de ambas formas es válido. Ya es gusto de ustedes. Y esto es similar a potencia. Miren, lo que ya le había dicho anteriormente. En vez de que la potencia quede dentro, aunque esté afuera, es lo mismo. Anteriormente le hemos visto así, como esta forma, de que tengamos raíz enésima de a elevado a la m. Pero es lo mismo si la m está fuera del radical, son equivalentes los resultados. En este caso es raíz gemésima de una raíz enésima. Eso es como potencia de potencia. Entonces miren qué pasa, nos queda raíz del producto m por n. Y la cantidad subradical no cambia. Y en este caso, cuando tanto el índice como la potencia son múltiplos de un mismo valor, por ejemplo aquí k por n, k por m es la potencia, yo bien puedo simplificar las k y dejar directamente raíz enésima de a elevado a la m. Entonces son algunas propiedades que cuentan los radicales. Solo me avisan cuando terminen de escribirlas. Ya terminaron de escribirlas. Ashley. No. Ok. Recuerden que la parte de la izquierda, esto que está acá, es viéndola como que fueran potencias racionales. Ya con la práctica, ustedes van a decidir si les gusta más verlo así como potencias racionales o si les gusta más verlo como radicales.
Ambas formas de resolverlo son válidas. Ricardo, ya terminé de copiarlo. Ashley, ahora sí. Sí, ya. Ok. Listo, entonces. Profe, terminé. ¿Cómo? Que ya terminé. Ah, ok. Gracias. Bien, entonces vamos. Todo lo anterior, que eran ejercicios breves, durante esta hora que nos falta, nos va a servir para la principal operaciones que se hacen con los radicales, que es la simplificación. ¿Cómo simplificar radicales? Vamos a que lea el procedimiento, por favor. Ruth, puedes activar tu audio y leernos esta parte donde dice el procedimiento para simplificar radicales. ¿Me escucha? Sí. Dice que es un procedimiento que consiste en expresar un radical en su forma más simple. Para simplificar un radical, el exponente del radicando debe ser mayor que el índice del radical. Y como nota dice que un radical queda simplificado cuando el exponente del radicando es menor que el índice del radical. Ahí es. Muchas gracias. Entonces, en otras palabras, lo vamos a comprender mejor con este ejemplo. Dice que hay que simplificar la raíz cuadrada de 8. ¿Cómo sabemos quién es mayor, el índice o la potencia? Pues ya les dije anteriormente, se factoriza. ¿Cómo se factoriza 8? Aquí lo tienen como 2 al cubo. Entonces, observen, ¿cuánto es el índice en este número acá? ¿Qué índice tiene? 2. ¿Cuál es el índice? 2. ¿Y cuánto es la potencia? 3. Entonces, ¿quién es mayor? 2 o 3. 3. Entonces, en este caso, le falta simplificar, porque la potencia es mayor que el índice. Le hace falta entonces factorizarlo. ¿Cómo lo factorizamos? Perdón, simplificamos. Haciendo lo Sacando la siguiente. mitad. Vean, reescribiendo. El 2 al cubo, yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado por un 2. Y entonces aplicamos esta propiedad, que es la que ya copiaron anteriormente. Y entonces en vez de poner raíz cuadrada de 2 al cubo, es como que tenga la raíz cuadrada de 2 al cuadrado por 2. Y aplicando esta propiedad que está acá, yo puedo separar la parte subradical y sacarle por separado la raíz cuadrada del primer factor, que es 2 al cuadrado, y la raíz cuadrada del 2. En este caso se puede simplificar, ¿verdad? Raíz cuadrada con el 2 al cuadrado. Y sale y solo nos queda el 2. Pero al otro lado no se puede simplificar. ¿Por qué razón? El índice es 2 y la potencia del 2 es 1. Y ahí ya hemos logrado lo que queríamos, que la potencia sea menor que el índice. Y nos queda 2 raíz de 2. ¿Pregunta con ese ejemplo? ¿Os entendió ese procedimiento? Jacqueline, ¿se entendió ese procedimiento de ahí?
Disculpe, el 8 porque, o sea, a raíz de... ¿Por qué el 8? ¿Por qué desapareció el 8? ¿O por qué dice 8? Porque, ajá, o sea, ¿por qué el 8? Pues, no lo entendí. No, porque ese era el problema, simplificar raíz de 8. Ya lo daba el problema. Sí, ya. ¿Otra pregunta? Ya la entendí, ¿no? Ok. Vamos a hacer lo mismo ahora con la raíz de 45. ¿Qué hacemos? Pues lo mismo. La cantidad subradical se factoriza y tenemos que 45 es igual a 3 al cuadrado por 5. Después sacamos la raíz por separado. Primero al 3 al cuadrado, que aquí lo tenemos, y luego al 5. En el caso de 3 al cuadrado sí puede salir de la raíz, porque este 2 se simplifica y nos sale el 3. Pero la raíz de 5 no se puede salir del radical. Ya nos queda expresado de esta forma, como 3 raíz de 5. ¿Ahí preguntas, Denise? ¿O está claro el ejemplo 2? Bien, profe. Ok. Entonces vean, ahí está. Por tanto, raíz de 45 equivale a 3 raíz de 5. Otro ejemplo más. Raíz cúbica de 72. Lo mismo, factorizamos la cantidad subradical. ¿Cuánto es la factorización de 72? Aquí lo tienen. 2 al cubo por 3 al cuadrado. ¿Qué hacemos? Sacamos la raíz cúbica por separado. Primero, del 2 al cubo. Aquí lo tienen. Raíz cúbica de 2 al cubo. Y luego raíz cúbica de 3 al cuadrado. En el primer caso se puede salir de la raíz porque ambas son raíz cúbica y sale el 2 afuera de la raíz. Pero acá no, porque el 2 es menor que 3. Como no puede salir, pues no me queda de otra. Solo reescribo. ¿Cuánto es 3 al cuadrado? 9. Y ya lo tengo. Raíz cúbica de 72 es como que tenga 2 raíz cúbica de 9. Con estos ejemplos entonces se ha mostrado qué significa simplificar, ¿verdad? Solo es tratar de sacar la mayor cantidad posible de lo que está dentro de la raíz hacia afuera. ¿Cómo lo hacemos? Factorizando. Bien, ¿para qué nos sirve esto? Para realizar operaciones de suma y de resta. ¿Cómo se suman y restan radicales? Lo que yo tengo que hacer es garantizar que la parte de radical sea exactamente la misma. Miren acá, ¿qué dice ahí? Lo que yo acabo de señalar. ¿Cómo leen eso? Esto de acá. Mauricio, ¿cómo lo leerías? Vamos a ver a Kevin. Kevin, ¿cómo se lee eso que estoy subrayando ahorita? ¿Cuál, profe? Lo que subrayé ahorita acá en rojo. Recuerda, raíz, ¿qué? ¿Cuánto es el índice acá? Raíz enésima de D. Exacto. Miren, acá no importa lo que esté antes. A es cualquier número. Pero miren el segundo término. ¿Qué dice en el segundo término? Después de la B. Nuevamente dice raíz enésima de D. Y acá también exactamente lo mismo. Raíz enésima de D. Entonces, con esto quiero que vean de que para yo poder sumar o restar, debo de garantizar que la parte con radical sea exactamente la misma. Y pasa algo similar a lo de que vimos en la clase anterior de notación científica. Una vez que tenemos garantizada la misma parte con radical, solo la reescribimos. Miren, ahí está, es la misma. ¿Y quiénes son los que se hacen la operación de suma y resta? Los coeficientes. En este caso el 2, el A, el B y el C. Tal como está indicado, son los que se suman y se restan. Para entenderlo más fácil, aquí tenemos un ejemplo.
tenemos 2 raíz cúbica de 5 más 11 raíz cúbica de 5. Primer pregunta para Leandro. ¿Tienen o no tienen la misma parte radical esos dos números? Sí la tienen. Sí la tienen, ¿verdad? Miren, tienen raíz cúbica de 5, raíz cúbica de 5. Entonces, según lo anterior, yo solo voy a sumar el 2 con el 11. ¿Cuánto es 2 más 11? 13. Y por eso respuesta dio 13 y dejo la misma parte de radical. 13 raíz cúbica de 5. ¿Ven qué sencillo es sumar y restar? Solo es reescribir la parte radical y hacer las operaciones con los coeficientes. Lo mismo acá. En este caso le voy a preguntar a Osman, ¿cuánto es la cantidad radical en cada término en este problema? ¿Qué es lo que se repite? El 2. Solo el 2. Raíz cuadrada de 2. Exacto, raíz cuadrada. Entonces, ¿qué pasa? La respuesta va a quedar indicado siempre raíz cuadrada de 2. Ahí está, miren. ¿Y con quién voy a hacer las operaciones? Con los números. ¿Cuánto es 2 más 7 menos 4? 5. Y de ahí fue que salió ese 5. Y listo. Entonces, creo que ahí se queda claro, ¿no? Cómo es que se suma y se resta. Solo se hace la operación con los coeficientes y la parte con radical solo se reescribe nada más. Pero no siempre es tan sencillo como esos problemas, porque a veces nos encontramos con este tipo de problemas. Les pregunto, ¿tienen la misma cantidad radical? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Tratar de encontrar que tengan la misma cantidad subradical. ¿Cómo? Factorizando. ¿Cómo se factoriza el 20? Aquí lo tenemos, miren. 2 al cuadrado por 5. ¿Cómo se factoriza el 45? Aquí lo tenemos. 3 al cuadrado por 5. ¿Cómo se factoriza el 80? Aquí está. 2 a la 4 por 5. Ahora, ¿qué parte puede salir de la raíz aquí? En el primer término, lo que está señalado en rojo. ¿Quién puede salir de la raíz? ¿El 2 o el 5? ¿Qué dice Selena? ¿Quién tiene raíz cuadrada? ¿El 2 al cuadrado o el 5? Selena, ¿le escuchamos? El 2 al cuadrado. Exacto, 2 al cuadrado. Miren, simplifico aquí el 2 con este 2 y sale. Entonces sale de la raíz el 2 y el 5 se queda adentro. Ahí lo tenemos, miren, 2 raíz de 5. En el segundo término, ¿quién sale de la raíz? ¿El 3 al cuadrado o el 5? 3 al cuadrado. Exacto. Simplifico, sale el 3 y nos queda raíz de 5. En el último, ¿quién sale? 2 a la 4 o el 5. Ahora, aquí tienen algo importante. Pueden decir, pero no puede salir el 2 a la 4 porque no dice 2, como en el caso anterior. Sin embargo, recuerden qué es lo que significa un índice. Es una división en la potencia. Entonces, aquí tengo potencia 4. Índice 2, ¿cuánto es 4 entre 2? 2. Entonces, ven, ese es el resultado con el que sale el 2. 2 elevado a la 2. ¿Por qué razón? La base es 2 y el resultado en su exponente sería 4 entre 2. Por eso nos da 2. En los demás casos salía a la 1 porque eran iguales. 2 entre 2, 1, 3 a la 1. 2 entre 2, 1, nos daba este 2 a la 1. Entonces, ahora que ya he sacado todo, ya lo he simplificado, pregunta, hasta este punto, lo que tengo acá, ahora, ¿sí tienen o no tienen la misma parte con radical?
Sí tiene la misma parte con radical. Y ahora ya se hizo fácil el problema. Entonces sumamos y restamos los coeficientes. 2 más 3 menos 2 al cuadrado. ¿Pero cuánto es 2 al cuadrado? 4. Ahí está. Entonces, ¿cuánto es 2 más 3 menos 4? 1. Y ya, respuesta final es 1 por raíz de 5. O sea, solamente raíz de 5. Significa que todo esto, el problema original, es igual simplemente a raíz de 5. Y esos son los dos pasos siempre. Primero factorizamos para simplificar. Y segundo, solo sumamos y restamos los coeficientes. Otro ejemplo más. Ahora con raíz cúbica. Dice raíz cúbica de 189 más raíz cúbica de 56. Lo mismo, factorizamos, 189 nos da 3 al cubo por 7. Si factorizamos 56, nos da 2 al cubo por 7. Ahora, ¿quiénes salen de la raíz? En el primer caso, como es raíz cúbica, sale este porque está elevado al cubo. En el segundo caso sale este 2. Y ven, ahí está el 3 afuera, que es el que salió del primero y quedó la raíz de 7. Y en el otro salió el 2, aquí está el 2, por raíz cúbica de 7. Como ambas tienen la misma raíz cúbica de 7, la respuesta va a quedar con raíz cúbica de 7. Y se suman 3 más 2. Nos da respuesta final, ¿cuánto? ¿Cuánto es 3 más 2? Leandro. 5. Denise, bien. Da 5 raíz cúbica de 7. Ahí está hecho. Muy bien, entonces ahorita vamos a hacer estos primeros, a ver, ¿cuáles hacemos? El inciso F y el inciso B. Trabájenlo. Vamos a elegir 2 personas que lo van a hacer, a explicar. Primero va a ser, a ver, ¿quiénes no han participado? Jacqueline, creo que no ha participado. Entonces, Jacqueline va a decirme la respuesta del P en unos minutos. Y Fabricio, igual, la del F. Trabájenlo. Les voy a dar unos 3 minutos para hacerlo.
Bien, ya se acabó el tiempo. Entonces, vamos a ver qué respuesta les dio. ¿Quién recuerda quiénes fue los que seleccioné? Fabricio para el segundo y para el primero, ¿quién fue? Jacqueline. Ah, Jacqueline. Jacqueline, ¿cuánto te dio el primero? Jacqueline, aquí recuerda este icono que sale como un micrófono, solo lo presionas y ya puedes hablar. Jacqueline, escucha. Si no lo hizo, no se preocupe. Solo hable y aquí le ayudamos a hacerlo. Ok, parece que no. Bien, ¿algún voluntario? ¿Cuánto les dio el inciso B? 7 raíz de 3. 7 raíz de 3. Exacto. Miren, aquí el coeficiente 1 más 2 más 4, simplemente 7 raíz de 3. Así de fácil. Bien, en el F, Fabricio, ¿cuánto te dio? No lo hice. Bueno, no importa, hagámoslo ahorita. Factoriza 8. ¿Cómo lo factorizas 8? 2 al cubo. 2 al cubo por 2. 2 al cubo, ¿es verdad? Sí. Pero 2 al cubo, como ya dijo anteriormente tu compañera, yo lo puedo separar. Porque mira, la raíz, ¿cuánto es en este caso cuando no dice número? Raíz cuadrada. Exacto, entonces en vez de tener 2 al cubo, sale conveniente tener una potencia 2. Entonces, ¿cómo lo puedo reescribir el 2 al cubo? 2 al cuadrado por 2. Exacto. Entonces la primera parte es como que yo tenga raíz cuadrada de 2 al cuadrado por un 2. Más, vamos a la segunda parte. 18, ¿cómo se factoriza? 2 por 3 al cuadrado. Exacto. Entonces venimos y escribimos 2 por un 3 al cuadrado. Pregunta, en el primer término, ¿quién sale de la raíz? El 2 al cuadrado. Exacto, mira, porque se puede simplificar. Y sale el 2 de la raíz y nos queda 2 raíz de 2. Más, en el segundo término, ¿quién es el que sale? ¿El 2 o el 3? El 3. Sí. Entonces nos queda 3 raíz de 2. Ahora, ambos tienen la misma raíz, ¿verdad? Sí. ¿Y cuánto sería la respuesta entonces? 5 raíz de 2. Perfecto. Así es. Ya lo tienen resuelto. 5 raíz de 2. ¿Pregunta con eso? No hay. Ahora sí se entendió, Fabricio. Sí. Ok. Entonces, los demás son similares. Vamos a avanzar a otra operación ahorita. Todos se hacen igual, solo que uno es un poquito más largo, pero la idea es la misma. Factorizar, sacar de la raíz, garantizar que tengan la misma parte con radical y sumar los coeficientes. En cuanto a la multiplicación, hay dos tipos. La primera es cuando los índices son iguales. Cuando los índices son iguales es la más fácil. Por ejemplo, tengo raíz enésima de A por raíz enésima de B por raíz enésima de C. ¿Cuál es la respuesta? Pongo la misma raíz enésima y solo multiplico la base o la parte radicando. A por B por C. Por ejemplo acá, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 5. ¿Tienen o no tienen la misma raíz? ¿Qué dicen? Denise, ¿tendrán o no tendrán la misma raíz? No. Recuerda, cuando digo raíz, me refiero al índice.
Sí. Lo de abajo es el radicando. Entonces sí tienen el mismo índice, ¿verdad? Entonces cuando tienen el mismo índice, no hay problema. Dejo la misma índice, raíz cuadrada en este caso, y solo multiplico el 3 por el 5. ¿Cuánto es 3 por 5? 15. Y por eso quedó respuesta, raíz de 15. Ahora en este otro ejemplo. 2 raíz cúbica de 4 por 3 raíz cúbica de 10. Observen, la parte numérica se multiplica por separado. El coeficiente 2 por el coeficiente 3, ¿cuánto me daría? 6. Entonces de ahí sale este 6 de acá. En la parte de los radicales tienen el mismo índice, esos radicales. Sí, tiene el mismo índice. Entonces se deja el mismo índice, raíz cúbica, y se multiplica la cantidad subradical. 4 por 10. Y ahí sale este 40. Entonces, hasta aquí está bien hecho, no hay problema. Sin embargo, traten siempre de dar la respuesta más simplificada. ¿Qué hacemos? Lo que ya aprendíamos en los casos anteriores. Factorizar este 40, que factorizado es como que yo tenga 2 al cubo por 5. Saco la raíz por separado al 2 al cubo y al 5. En el caso de 2 al cubo, bien se puede simplificar, como ven ahí. Y sale. Y me queda 6 por 2 por la raíz cúbica de 5. Y 6 por 2 es 2. Entonces la respuesta definitiva sería esto, ya simplificado. Pregunta de cómo se hizo este. Ok, entonces no hay. Ese es el primer caso, el más fácil. Pero ¿qué pasa cuando tienen índices diferentes? Cuando existen índices diferentes, ocurre como un intercambio. Observen acá. Vamos a ver, Julio, ¿cuál es el índice en este primer factor? Julio, ¿qué dirías? Ok, Kevin, ¿cuál es el índice en este primer factor? El 3. Es 3. ¿Y en el segundo? Bueno, no tiene, ¿no? El 5 sería. 5, como no tiene, cuando no El tienen, 2. recuerden que es 2. Entonces, ¿qué pasa? Miren, tengo 2, lo voy a hacer así en grande para que vean bien claro. Raíz cúbica de 2 por raíz cuadrada de 5. Entonces, vean, este índice que está en el 2, en este caso es 3, pasa a ser ahora la potencia del 5. Miren, queda 3 al cubo. Y este índice que está acá en el 5, incluso lo voy a poner en otro color. Vamos a ponerlo azul. Aquí es un 2, ¿verdad? Imaginario. Pasa a ser ahora la potencia del 2. ¿Y cuál va a ser el nuevo radical para ambos? El producto de 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Entonces ven, queda raíz de 6 en ambos casos. En otras palabras, el primer número, que es el que tengo acá, que es raíz cúbica de 2, solamente le voy a multiplicar tanto al índice como a la potencia el índice que tenga el otro número, que en este caso es 2. Si ven, queda multiplicado 3 por 2 acá y 2 elevado a la 2. De esa forma he garantizado una raíz sexta de 2 al cuadrado. En el caso del 5, hago un procedimiento similar. Para que quede en la misma raíz, la multiplico. Ya tiene el 2, lo multiplico por un 3, tanto en el índice como en la potencia. De esa forma queda como raíz sexta de 5 al cubo. Aquí lo pueden ver mucho más claro. Originalmente era raíz cúbica por una raíz cuadrada. Entonces, ¿cuánto es 3 por 2?
6. Entonces el resultado es raíz del producto, raíz sexta. Pero en las bases noten que se intercambiaron las potencias. Este 3, que está acá, pasa a ser potencia del 5. Y este 2 que está acá, pasa a ser potencia del 2. Se intercambian. Y ahora, como ya tienen igual índice, pues solo se deja el mismo índice y se multiplican las bases. Esto de acá. Y aquí lo tenemos. 2 al cuadrado es 4 y 5 al cubo es 125. Multiplicado nos da 500. Entonces, respuesta final, aquí solo hay un pequeño error. Es raíz sexta, no raíz quinta, de 500. ¿Preguntas con ese ejemplo? Está bien. Ok, vamos con este otro ejemplo. Entonces, miren. En este caso, es raíz cuadrada de 2 por raíz cuarta de 8. ¿Cuáles son los índices? Primer paso, identifiquen los índices. ¿Cuántos son los índices? 2 y 4. Exacto. Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? El índice de la multiplicación. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. Entonces, el resultado es índice 8. ¿De qué cosa? El 2, que estaba elevado al índice 2, ahora va a quedar elevado al índice opuesto. Aquí tengo el 2. 4. Exacto, 2 a la 4. Por el 8 que está acá, sobre la raíz cuarta, va a quedar elevado a la potencia inversa, la que está al otro lado. El 2. 8 a la 2. 8 al 8 cuadrado. al lado. Muy bien, excelente. Entonces, ahora solo desarrollemos, ¿no? El 8 al cuadrado, el 8 en sí es como que yo tenga 2 al cubo, ¿verdad? Eso lo hemos hecho varias veces. Y 2 al cubo elevado al cuadrado, ¿cómo me quedaría al final? 2 al cubo elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Esto de acá. Recuerden que las potencias se multiplican. Tengo 2 al cubo elevado al cuadrado. ¿Cuánto me daría? Esto es lo que le estoy diciendo. 2 al cubo elevado al cuadrado. ¿Cuánto me daría eso? 2 a la 6. Exacto. Entonces, en vez de poner 8 al cuadrado, voy a poner 2 a la 6. Muy bien. Ahora vean algo. En este caso, recuerden que la idea es tratar de simplificar lo máximo posible, ¿verdad? Y recuerden que una potencia y el índice son como una división. Podemos irlas cancelando. Por ejemplo, el 4 y el 8. Es como que tenga 2 elevado a la 4 sobre 8. ¿Verdad? O incluso, sigamos. Recuerden la propiedad que tienen igual base, entonces, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. Exacto, entonces la raíz 8 sigue igual, raíz octava de 2 elevado a la 10, ¿verdad? ¿Están claros ahí? Pero ahora vean algo importante. El 2 a la 10 yo lo puedo separar como un 2 a la 8 por un 2, ¿sí o no? Dos a la 8 por un 2. ¿Y cuál de esos puede salir de la raíz? 2 a la 2, perdón. Acá. ¿Quién sale, el 2 a la 8 o el 2 a la 2? ¿Quién se puede simplificar con el índice? Observen, aquí es potencia 8. El 2 a la 8. Exacto. Simplifico esto. Sale un 2 entero. Y me queda atrapado solo raíz octava
de 2 al cuadrado. Pero si observan, aquí da otra respuesta. ¿Por qué será que me da cosas distintas? ¿Será que esté mal o me hace falta algún paso? El índice es lo único que está diferente. Que ahí es 4 y el otro 8. Exacto. ¿Por qué se debe? Porque existe una propiedad que les puse desde el principio y lo dejé así para que lo verifiquen que se usa esta. Vean. Dice acá que cuando el índice y la potencia son múltiplos de un número k, yo los puedo simplificar y me queda así, más simplificado. Eso es lo que voy a hacer acá. Si observan, el 8 y el 2 son múltiplos de 2, ¿verdad? Si yo lo simplifico, mitad de 2, 1. Y mitad de 8, ¿cuánto es? 4. 4. Entonces, respuesta final sería 2 raíz cuarta de 2. Exactamente lo mismo que tienen acá. ¿Lo ven? Y ahí estamos con ese problema, la multiplicación. Bien, entonces vamos a ver. La próxima clase es una clase práctica de todo lo que hemos visto durante las unidades. Ya pronto vamos a finalizar. Solo quiero recordarles de que prestenle bastante atención a esta última parte, a la racionalización. Que la racionalización es bastante sencilla. Lo único que debemos de hacer es tratar de eliminar los radicales donde se nos indique, en el denominador o en el numerador. Por ejemplo, buscar por cuánto yo tengo que multiplicar un número tanto arriba como abajo para que se me elimine la raíz. Aquí tienen la forma general. Traten de aprendérsela. Si tienen algo de esta forma, simplemente saben que van a multiplicar por esto de acá. Y va a dar como resultado este número. Entonces, con que se aprendan el inicio y el final, no hay problema por mí. Apréndanse, si algo tiene esta forma, va a quedar así. Traten de anotar eso. Y veamos este ejemplo. Miren, 1 sobre raíz de 3. Si yo lo comparo con la primera, ¿cuál sería el valor de la C? Si yo comparo esto con 1 sobre raíz de 3. 1. 1 valdría C. ¿Cuánto sería el valor de la N? Raíz cuadrada de 3. Ajá, sería 2 entonces. ¿Cuál sería el valor de la A? Si comparan, ¿cuánto valdría A? ¿Y cuánto valdría M? Entonces, identificando, C valdría 1, N valdría 2, la A valdría 3 y la M valdría 1. ¿Cuál va a ser el resultado? Dice al final, C, que ya sabemos que 1, por la raíz de N. N no cambia, entonces siempre es raíz cuadrada en este caso. Raíz cuadrada de A. ¿Quién era A? Era 3. Elevado a la N. N valía 2 menos M. M valía 1. Este problema, miren. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. 1. Entonces 3 a la 1 quedaría aquí. Sobre A. ¿Quién era A? 3. 3. Y ya está hecho. Miren. Solo fijándonos en la forma, sin necesidad de hacer tanto procedimiento, ya sé que 1 sobre raíz de 3 equivalía a raíz de 3 sobre 3, que es lo que dice aquí. Entonces es cuestión de observar quién es A, quién es B, quién es C, quién es N. Y eso es todo. Entonces, veamos otro caso. En el caso de racionalizar una resta. En este caso se utiliza una propiedad que es el producto
de la suma por la diferencia, eso nos da una diferencia de cuadrado. Entonces vean, si aquí tengo una suma en la parte de abajo, yo lo voy a multiplicar por ese mismo valor, 1 raíz de 2, pero con signo cambiado. En vez de más, voy a utilizar menos. Y lo mismo hago abajo para no alterar el resultado. Luego, como es una diferencia de cuadrado, lo que me queda abajo, queda el primero al cuadrado, es 1. Y raíz de 2 al cuadrado, se eliminaría la raíz de 2 y me queda menos 2. Y en la parte de arriba me quedaría 1 multiplicado por 1 menos raíz de 2, es decir, 1 menos la raíz de 2. Y si se fijan, ¿cuál es el resultado final? Arriba queda igual, 1 menos raíz de 2 sobre 1 menos 2. ¿Cuánto es 1 menos 2? ¿Cuánto es? Menos 1. Y todo número dividido entre menos 1 solo va a cambiar los signos. Y entonces me quedaría raíz de 2 menos 1. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la próxima clase vamos a enfocarnos en esto porque este tema viene para examen. Entonces les recomiendo que vayan estudiando esta parte que dice racionalización de aquí hacia abajo. Cualquier duda que tengan, pregúntenme. Y en la próxima clase vamos a seguir repasando los temas que vienen en el examen. ¿Ok? Entonces vamos a finalizar por ahí, por hoy. Recuerden que nos queda pendiente seguir trabajando con racionalización. Pero vayan avanzándolo. La vamos a dejar pendiente para que en la próxima clase lo completemos. Entonces, chicos. Dale, pase buen día, profesor. Pase buen día. Nos vemos hasta la próxima clase. Luego les comparto la grabación. Ok. Buen día, profe, gracias. Buenos días. Recuerden que pronto viene el examen. Así que no falten en la próxima clase, que es clase práctica.